Ahora ya, y ahora ya te podría la presentación. Vale. Te doy yo detrás. Bueno, vamos a resumir lo que hemos dicho. Bueno, pues si tenemos en cuenta el informe de ayudas específicas a mujeres para la creación de empresas o ayudas al autoempleo de la Dirección General, vemos que las diferentes convocatorias están destinadas para estimular, consolidar, fomentar y estabilizar tanto a las empresas de economía social como al autónomo en general y en particular las empresas lideradas por mujeres. Pero ahora no, Es que va despacio el ordenador este. no que no cambie arriba. ¿Vosotros veis cambiar la pantalla, la diapositiva? Sí, bueno, esto sí, las órdenes de ayuda, sí. Y ahora la siguiente pasa así. Pasa a la siguiente. ¿Se ve el paso a la siguiente? No, No, el paso a la siguiente no se ve. Espérate, voy a cerrar la diapositiva y ahora la vuelvo a abrir. Sí, a ver si se ha quedado cogido. Dios mío. Vaya. A ver. Un momento. Porque antes salieron dos pantallas. A ver si te está viendo en pantalla. Y mira, ahora no hay nada. Vale. Entonces, ahora yo voy a abrir esta. Ahora sí. Se supone que sí. Compartir. Antes que estaba doble. A lo mejor es eso. De dándole. ¿Se ve? Ahora sí que se ve. Se ve, bueno, no la presentación directamente, sino el conjunto de diapositivas, pero se Sí, ve. vale. ¿Y ¿Y ahora? se ve cómo la cambio? sí. Sí, se ve. Sí, Sí, se ve el cambio. se ve el cambio, ¿no? A ver, Vale. vale, entonces ya. Vale. Bueno, Venga, pues vamos a seguir. Bueno, entre estas ayudas o órdenes, vamos a tener por un lado la orden de la Consejería del 6 de junio de 2014, donde se encuentran las bases reguladoras para las subvenciones del programa de apoyo a la promoción y desarrollo de la economía social para el empleo. Estas bases reguladoras son las que fijan cada una de las convocatorias que desde entonces se han ido publicando, como la que tenemos en la actualidad. Es decir, lo que nosotros tenemos ahora es una publicación de la convocatoria que se basa en estas bases reguladoras. Con lo cual, para tener conciencia de la ayuda en general, tenemos que tener en cuenta no solo lo que dispone la convocatoria, sino también lo que aparece en las bases reguladoras del 2014. Teniendo en cuenta esto, tenemos otras ayudas relacionadas con el autoempleo. Aquí tenemos por un lado la orden del 26 de junio del 2019, del programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo, y luego tenemos la del 21 de septiembre del 2018, donde se establece el programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas del trabajo autónomo. Voy a parar un momentito en estas dos. Estas dos son las que hemos visto. Una está relacionada con la tarifa plana y con la cuota cero, que después vamos a hablar de ella. Y la otra finalizó en abril de este año y seguramente vuelva a ser publicada, que es la que está relacionada con un incentivo según el segmento de población, pues se va a corresponder un mayor o menor montante.
En cuanto, pero además quiero destacar que estas dos ayudas concretas van dentro de lo que es el territorio de de la comunidad andaluza, autónoma andaluza. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los territorios que compone España tiene su propia convocatoria. Entonces, no se dan ni los mismos montantes, ni tienen las mismas reglas, ni se publican a la vez. Entonces, si a mí me comenta un autónomo, como me pasó ayer, que a través de Sevilla Emprendedora me estuvo comentando bueno, que él quería hacer un proyecto, pero que estaba dado de alta aquí, pero lo quería desarrollar en Navarra y en Canarias. Y entonces le dije, digo, bueno, tú tienes una problemática, porque es que tú no tienes más proyectos, tú tienes una idea de proyecto y la quieres desarrollar en nuestro territorio. Realmente tú tampoco tienes una estructura que te permita abrir sedes en cada uno de los sitios. Entonces, la única opción que tienes es la posibilidad de perder eh, la ayuda de la tarifa plana con la cuota cero que tú tienes aquí en Andalucía. Ten cuidado con ello, porque ahora tendremos que ver si en Navarra o en Canarias existen estas ayudas, no es que no existan, sino que estén en funcionamiento, porque hay más de un territorio que están en stand-by. ¿De qué montante estamos hablando? De el embolado en el que te vas a meter con devoluciones de cuota y demás por no cumplir el año. En fin, lo tienes que tener en cuenta. Algo que no había contemplado, simplemente pues por ver que su proyecto, lo suyo era desarrollar en otro territorio, porque por el proyecto en sí había, esos territorios daban unas ayudas específicas. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta en cuanto a las ayudas en general, qué es lo que nos dice, cuáles son los requisitos que si no lo cumplimos nos dejamos de tener derecho a la ayuda, y tenemos que ver si vamos a coger ayudas de varios territorios, tenemos que tener en cuenta que podamos cuadrarlos, porque es verdad que muchas veces las ayudas te dicen es incompatible, y ahí lo tenemos claro. Hay veces que no tienen tan claro porque no lo han leído bien, pero bueno. Al decirte que es incompatible con cualquier otro tipo de ayuda relacionada con, ya lo sabemos. Pero nos puede pasar que dentro de la compatibilidad, pues nos encontremos con que a lo mejor al desarrollar parte del proyecto en otro territorio ya podemos tener problemas o conflictos con las ayudas que nos han concedido en otro territorio. Y además tenemos que tener en cuenta que no superemos lo de la orden de mínimi, ¿vale? Para que en un momento dado tengamos siempre derecho a la ayuda. Luego, por otro lado, tenemos bueno, los decretos leyes que salieron en el COVID, ¿vale? Donde fueron una serie de ayudas, cada una con un corte diferente, destinadas pues a la ayuda al autónomo que estaba sufriendo en un momento dado, pues una bajada de ingresos, un cierre temporal de su empresa, el ejercicio limitado de su actividad o cero actividad. Evidentemente, estas ayudas ya no están en funcionamiento. Estamos hablando de, si vemos, son órdenes de todas del 2020 y una del 2021. Pero sí me gusta destacarlas porque son ayudas para el autónomo. Aunque he de resaltar que hay una famosa ayuda de COVID donde se le ingresa a los autónomos un dinero a través de las mutuas de accidentes. Me imagino que a más de uno le sonará esta ayuda, donde si tenías el negocio cerrado o por decreto o por bajada de ingresos al 70% demostrable, pues a ti te daban un montante. ¿Qué es lo que pasa? Que a la mayoría de las empresas que en su momento le dieron ese dinero, pues ahora lo están devolviendo. Las razones no son del todo claras, porque evidentemente que tú más o menos demuestres la caída del 70% y te digan que no, pues en un momento dado puedes estar tú intentando justificar el que sí.
y entramos ahí en el caballo de batalla para ver quién de las dos partes tiene razón. Pero en el caso de empresas que por decreto del 14 de marzo del 2020 se produce su cierre y ya no hay una apertura que además es paulatina y cambiante y modificable a lo largo de un tiempo, cuando empezamos a salir de la pandemia ya por en mediados del 21, no se entiende realmente por qué muchas de esas empresas se les solicita la devolución. Pero bueno, estos son temas a tener en cuenta con respecto a determinadas ayudas, que no siempre el comportamiento de las ayudas es el que nosotros nos esperamos. Tenemos también, por ejemplo, y aunque no venga al cuento, el plan Ecovivienda. Y entonces son ayudas que son muy tediosas, son muy lentas y dificultan mucho la posibilidad de ser beneficiario de la misma. Pero bueno, en el caso este de los autónomos, las tres órdenes que, bueno, la de la economía social y estas relacionadas con la incentivación al autoempleo, de la tarifa cero, bueno, de la tarifa plana, de la cuota cero y de incentivación a la estabilización del autónomo, pues realmente son unos pluses que están disfrutando, o han estado disfrutando los autónomos, según el caso, y es cierto que se han concedido sin ningún tipo de parapeto ni problemática, salvo que realmente no hayamos cumplido con los requisitos que establecen las órdenes. Y tenemos también, por destacar, y esta, por ejemplo, pues está, digamos, más enfocada a la mujer, la de las bases reguladoras para la concesión, que aunque son las bases reguladoras se publican el 5 de octubre del 2020, las convocatorias se han publicado cada año con la idea de buscar la conciliación o de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía de las mujeres autónomas trabajadoras, ¿vale? ¿Qué podemos destacar en general de las ayudas para el trabajo autónomo? Bueno, pues que son subvenciones por regla general a fondo perdido. Que sean a fondo perdido no quiere decir que tengamos que cumplir unos requisitos, ¿vale? No son ayudas a fondo perdido, significa que no requieren una devolución, ¿vale? Y bueno, lo normal es que estén destinadas pues, a cubrir pues, esos gastos iniciales, inversiones y bueno, y en el caso de la economía social, pues normalmente van enfocadas para nuestros primeros salarios y nuestras primeras cuotas de autónomos de seguridad social. Aunque no por ello tengan que estar destinadas a eso, ¿vale? Ayudas para la formación, subvenciones pues que nos facilitan la capacitación y la formación de los autónomos, incluye pues esos cursos, talleres, programas de desarrollo profesional, incentivos por contratación. Tenemos incentivos a la contratación que también se publican cada uno de los años. Normalmente la contratación indefinida y dentro de la contratación indefinida a tiempo completo y si es a tiempo parcial, siempre es superior a las 20 horas, a partir de las 20 horas. Por debajo de las 20 horas no están subvencionando los contratos. Y evidentemente estamos hablando de contratos indefinidos, ya sean indefinidos normales o indefinidos discontinuos. Y también tenemos determinadas ayudas destinadas pues, a los contratos en práctica y a los contratos para la formación y el aprendizaje. Entonces, esos contratos que son para, digamos, que un estudiante pueda optar al mercado de trabajo, pues nos ayuda a nosotros como empresarios pues a aprovechar esa mano de obra que en un momento dado nos sale más económica, a la vez ellos se forman y pueden optar a entrar en el mercado laboral con muchísima mayor facilidad, a lo mejor, que si este tipo de contratos no existieran. Apoyo para innovación y digitalización. Aquí estamos hablando de subvenciones destinadas, pues eso, a la modernización de nuestros negocios. ¿Y a través de qué? Pues de inteligencia artificial y de tecnologías digitales. Aquí podemos hablar del famoso kit digital, que no todo el mundo te cuenta que la película le va bien, porque es cierto que cuando vas a comprar el ordenador te exigen
para los 1.000 euros un ordenador con unas determinadas características que no te vale 1.000, que te vale más. Nos encontramos con que a la hora de digitalizar vamos a hacer uso de unos programas con los que no nos sentimos identificados y nos lo explican cómo funciona y demás, y ahora cuando ya lo tenemos implantado, pues como, digamos, como son, entre comillas, gratuitos, pues nos encontramos que los vamos dejando arrumbados. Y nos vamos a encontrar con un problema porque esta digitalización preparada para las empresas nos va a pasar como el campo andaluz, que hay muchas ayudas para la innovación del campo, pero al final se destinan para otras cosas o no se destinan en su totalidad para esa innovación. Y al final tenemos un campo obsoleto con muchísimas problemáticas y evidentemente con la financiación que no llega a los límites que debería de llegar si hubiéramos tenido en cuenta esa transformación del campo en su momento y haberla hecho de una manera correcta. Pues aquí nos vamos a encontrar más de lo mismo, porque desde el minuto número 1 que salió el kit digital, todo el mundo pensaba en un ordenador nuevo, cuando el tener un ordenador ya no es innovación, es que todo el mundo tiene que tener ni un móvil, todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene un ordenador, una tablet o cualquiera de estos elementos, porque si no, no estamos ni siquiera escolarizados, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, en la mayoría de los casos dependemos de un móvil o de un ordenador, o ambos, para el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, pero esto no es nuevo de ahora. Ya en el 2000 era cuando se fomentaba y se consideraba nueva tecnología el hacer uso de ordenadores y de móviles y de tablets. Pero ya hoy en día no. Hoy en día la tecnología digital es otra cosa, ¿vale? Es meter inteligencia artificial, es meter nuevos procesos para poder producir algo y ya no estamos hablando solamente de la producción de bienes con maquinarias nuevas, sino a lo mejor modificaciones en el proceso a la hora de prestar un servicio que lo que hace es optimizar precisamente nuestro trabajo con menos tiempo de dedicación y un mayor beneficio en cuanto a la rentabilidad, aunque se cobre lo mismo, pero al destinarle menos tiempo ya lo está rentabilizando más positivamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta, tú le sigues hablando a la gente ahora del Verifactu y de la factura digital y demás de cada hacienda, y la gente todavía eso, y el 26 está aquí ya, que estamos ya en julio. Y aquí a toda la gente le sigue sonando el chino, no he hecho el kit digital, ni siquiera me preocupo para ver de qué se trata, me asomo a la cabeza para ver lo que hay y me mareo, y a lo mejor pues el 26 no entra con esa fuerza, me rompe con esa fuerza, y el Estado se da cuenta de que tiene que demorarlo un poco más o que tiene que ser más flexible, pero que tarde o temprano va a entrar y no tenemos que ir subiendo al carro. Y aquí hay una predisposición, más bien menos cero, para subirme al carro de ellos. Yo entiendo que los cambios asustan, pero hay que cambiar porque es la única manera que tenemos de evolucionar. Y una cosa que tengo que decir con respecto a las ayudas es que muchas veces nos encontramos con que nos dicen, hoy a mí me han dicho que la ayuda no conviene, porque como tengo que pagar el IVA, claro, tienes que pagar el IVA, como en todo, vamos a ver, el IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. Si tú no lo consumes, no hay IVA. No es como el IRPF o el impuesto de sociedades que atiende a los beneficios, al patrimonio, a todo lo que tengo. Produzca más o produzca menos, pero ya empezamos con lo que tengo. En el caso del IVA, no. El IVA te grava en el momento que tú consumes agua, pues ya lleva el 4%. Que consume el vidrio al 21%. Pero si tú te lo tomas directamente de la fuente, no vas a pagar IVA, porque es un IVA natural que digas agua natural, que es agua natural, que va directamente pues, del arroyo, de la fuente o de lo que sea, pues no conlleva IVA de ningún tipo. Entonces, no está grabando ningún tipo de consumo real en el mercado.
¿Qué quiero decir con esto? Porque la Ley General de Subvenciones, que esto es como cuando os he dicho que aunque está publicada la convocatoria, tenemos que siempre que irnos a las bases reguladoras del 2014, porque la convocatoria, mientras que no se hagan unas nuevas bases reguladoras, están siempre siendo el espejo de esas bases reguladoras últimas publicadas, ¿vale? Pues la Ley General de Subvenciones es el entroncamiento de todas las ayudas, con lo cual la Ley General de Subvenciones establece que nadie se puede aplicar una doble deducción. Entonces, si yo a ti te pago el IVA y tú tienes derecho a deducírtelo, es como si te lo estuviera pagando 2 veces o te lo estuvieras deduciendo 2 veces. Entonces, tú lo pagas y después te lo deduces. Tú lo pagas de acuerdo a la ley del IVA por el consumo del bien o servicio, que es lo que establece la ley y por lo cual es correcto la ley tributaria. Y por otro lado, como en la Ley General de Subvenciones te dice, como no te lo has podido bonificar aquí, pues te da derecho a deducírtelo y te aplicas una sola deducción. Entonces, ese fantasma negro de es que tengo que pagar el IVA, claro, lo tienes que pagar, porque por un lado la Ley General Tributaria te lo dice, pero por otro lado la Ley General de Subvenciones te dice que te lo vas a deducir, pero que te lo vas a deducir a efectos de IVA, no para aplicarte una doble deducción. Eso por un lado. Y por otro lado, es que cuando me han dado las ayudas he tenido que pagar más. Claro. Vamos a ver. A ti te dan las ayudas con una finalidad. Unas son para gastártelo en una inversión, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la incorporación de socios, si a mí te la he hecho ahora y me la dan como han pasado las convocatorias anteriores a finales de año, ¿vale? Entonces, si yo no he tenido en cuenta desde que yo me constituí, imaginemos en junio, nóminas para los socios, aunque estén impagadas, porque no hay recursos hasta que llegue la ayuda y entonces yo las dote, si yo no he tenido en cuenta eso, pues evidentemente yo me encontraré con un montante a final de año que evidentemente es muy complicado que compensarlo para que quede equilibrado de cara a dar beneficios y tributar más. Entonces, si yo hago y difiero mis ingresos o mis posibles ingresos de cara a la percepción monetaria, pues en un momento dado, evidentemente, se irá equilibrando. Eso no quita que siempre me encuentro con alguien que se cree muy listo que me dice, ah, bueno, pues entonces nosotros cogemos desde julio, que subimos la nómina un montón, y ahora cuando nos la paguen en diciembre, en enero nosotros no la bajamos porque no la podemos mantener. No, la policía no es tonta. Vamos a ver dentro de ni una cosa ni la otra. Es decir, si yo me voy a constituir y yo ahora mismo no tengo dinero para pagarme las nóminas, yo me pongo una nómina básica y está pendiente de cobro en el futuro con los ingresos que se vaya percibiendo la cooperativa. Que la cooperativa se endeuda un poco con nosotros, sí, ya se verá después si en los ingresos no llegan, cómo ir disminuyendo esa deuda, pero una deuda que realmente por nuestro trabajo tenemos que valorar. Y ahora luego, por otro lado, que te sea acorde en el tiempo. No me puedo poner ahora una nómina de 5.000 o de 3.000 y mañana ponerme una de 400. No, porque además se ve que no es porque haya tenido una proyección de un proyecto determinado, no, sino que aquí estamos viendo que es porque nos dan una ayuda y para pagar menos, no, ¿vale? Entonces, hay que hacerlo todo con una cierta proyección y con una cierta mesura, pero que evidentemente, independientemente de que podamos amortizar el gasto en tiempo dentro del mismo ejercicio o no, tenemos que tener en cuenta que siempre es un ingreso extraordinario y al ser un ingreso extraordinario es un ingreso más. Y entonces eso es como decir, es que he tenido que pagarle más a Hacienda porque tengo más clientes. Pues claro, si tienen más clientes y tienen los mismos gastos, pagarán más a Hacienda. Ahora, si tienes más clientes y tienes más gastos, pues lo mismo le estás pagando lo mismo. Que si estás pagando lo mismo que cuando tienes menos clientes y los gastos vienen a ser equitativos, estamos hablando de que te lo tienes que mirar porque entonces el margen de beneficio no crece.
Tú estás trabajando más, estás utilizando más recursos y no estás generando más economía. Entonces te lo tienes que mirar. Entonces, vamos a ir siempre teniendo en cuenta que los ingresos extraordinarios, como tales, al igual que un ingreso más que tengamos dentro de nuestra caja, es para que lo normal se pague un poco más, ¿vale? A la administración. Y independientemente de eso, nunca vas a pagar el total de lo nuevo o del total de los ingresos nuevos que te haya entrado, ya sean extraordinarios o no. O sea, no tiene sentido que tú digas que me van a dar la ayuda, me la hayan dado porque no me haya podido compensar con nuevos gastos. He tenido que pagarle algo más a la administración y resulta que digo que voy a devolver la ayuda o que me han hecho pagar la ayuda entera. Eso no puede ser nunca cierto porque si no hay algo que está hecho mal. ¿Vale? Entonces, porque se paga en proporción. Si estamos en IRPF, pagamos de acuerdo a una escala de gravamen, que atendiendo a los ingresos vamos a dar un tipo de gravamen diferente y en el caso de impuestos sociales, atendiendo al tipo de sociedad y a la naturaleza de los ingresos, vamos a pagar de una manera o de otra unos gravámenes u otros, no hay más. Sí, nunca vas a devolver, devolver no, nunca vas a pagar por una ayuda que te hayan dado la ayuda entera. No tiene sentido. Siguiendo con eso, hablando de las ayudas en general, los objetivos de las ayudas de los autónomos, pues tenemos, por un lado, el impulso de innovación en las empresas. Definimos innovación, como hemos hablado en el TIS, en el digital. Implementación. ¿A qué nos referimos con innovación? Implementación de ideas nuevas o mejoradas en los productos, en los servicios, en los procesos. Y así poder mantener pues, la competitividad en un entorno global cada vez más dinámico, porque sabemos que el mercado está cambiando continuamente. De hecho, con el COVID vimos cómo se dispararon las compras a distancia, las compras y las ventas a distancia. Entonces, ese mercado irrumpió de una manera tan fuerte que hoy en día incluso las grandes marcas, las grandes cadenas, tipo Corte Inglés, Zara, etcétera, han apostado precisamente por tener más canales de ventas online de las que tenían antes del COVID. Mecanismos de apoyo para esta innovación. Pues incentivos fiscales, subvenciones, programas formativos que facilitan, pues eso, la inversión en investigación y desarrollo de I+D+I, ¿vale? Se pagan con intención de estimular la creatividad, adoptar nuevas tecnologías. Que la colaboración entre sectores también se fomenta. Entre empresas y universidades y centros de investigación. ¿Para qué? Pues para transformar ideas innovadoras en productos y servicios viables que responden a las necesidades del mercado. ¿Y cuál es el resultado que esperamos con este impulso a la innovación dentro de las ayudas? Pues aumento de la innovación en las empresas, no solamente mejorando la competitividad, sino para la creación de nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio, porque surgen nuevos negocios, nuevas prestaciones de servicios o nuevos productos a vender, ¿vale? Contribuyendo pues con ello pues a la mejora de la economía a nivel global. Disculpe. Dime. Van haciendo preguntas por el chat y no sé yo respecto a la ayuda nueva de incorporación de socios. ¿Vamos intercalando contestando o lo dejamos para el final? Si son de incorporación de De la socios, ayuda nueva de la que vamos a que nos centramos en esta activa. La pregunta de Eva Cabrera. hombre, lo suyo es que le demos la ayuda y después, porque está relacionada con una ayuda que vamos a hablar después, Vale, comentar. ¿vale? Yo creo que es mejor, no por nación, porque me está hablando de salidas de socios, que entre otros socios, y entonces ahí le tengo que hacer una serie de Las preguntas. dudas, vale. Vamos a dejar las dudas, las voy yo recogiendo y si os parece bien, al final va Sofía también Vale, contestando. exacto. ¿Parece? Porque es que incluso, a lo mejor hablando de ella, se van a dar por Ok. contestar. Vale, de acuerdo. Fomento del empleo, especialmente en sectores estratégicos.
Vamos a hablar de la identificación de estos sectores, vamos a hablar de programas de formación y capacitación, e incentivos a la contratación. Hemos hablado de tanto de contrataciones en determinados sectores, ¿vale? De carácter normalmente, de carácter tecnológico, de startup y demás. Y luego tenemos pues los incentivos a la contratación de los que hemos estado hablando, tanto pues para la mejora del mercado laboral, con los contratos indefinidos y los sueldos discontinuos con esas ayudas. Y luego tenemos las de determinados sectores, pues como por ejemplo el del sector de personas vulnerables, con dificultad de acceso al mercado laboral, gente que pertenezcan pues, a personas que pertenezcan a sectores como por ejemplo puede que vengan de temas de penitenciaría, de violencia de género, en fin. Bueno, personas con ciertas discapacidades, entonces vamos a encontrarnos siempre con incentivos a determinados núcleos poblacionales y con ideas eso de que el mercado laboral pueda optar al mismo y tener una mayor o fortalecer la cohesión social. Entonces tenemos también las ayudas pues de las que hemos hablado sobre los contratos en práctica y los de alternancia del aprendizaje que hacen eso, pues una mayor cohesión social y reducción de las desigualdades económicas y mejorar la situación laboral de las personas, que todo ello contribuye a una mejora de todo nuestro entorno. Apoyo a la creación de nuevas empresas y consolidación de las existentes. Esto está relacionado ¿con qué? Pues, por ejemplo, con la tarifa plana y con la cuota cero y con la de los incentivos que terminó en abril. Entonces, bueno, pues facilitan el emprendimiento. Son medidas que facilitan la creación de empresas. En cuanto a la simplificación de trámites burocráticos, no es que la hayamos reducido mucho, pero sí es cierto que a un simple autónomo pues se va a una ventanilla única y en un mismo día tiene un acta simultánea en Hacienda y en Seguridad Social a través del DUE, del documento único electrónico, que ya posteriormente, al cabo de unos días, pues Hacienda le va a emitir su 037 o su 036 y el alta en el reto a la Seguridad Social. Luego también tenemos reducción, por ejemplo, pues en trámites burocráticos, la de una SL al RAS, es decir, una SL que no tenga problema a la hora de poner el capital en su totalidad o no, porque si estamos hablando de que no vamos a poner los 3.000 euros de inicio, sino que vamos a poner antes de la finalización de la constitución de la SL, pues entonces ya no estamos hablando de una creación de una SL al uso, que entonces sí, la ventanilla única te permite hacerla entre 24 y 48 horas. Si no, no. Si no, tenemos que ir al trámite largo. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Pero sí es cierto que aunque seguimos teniendo muchos trámites burocráticos en la mayoría de los casos, también es cierto que ya se va empezando a ver que en algunos supuestos más simples se han simplificado esos trámites. ¿Vale? Y bueno, pues lo que se trata es de fomentar pues, el ecosistema del emprendedor. Hay mentoría y asesoramiento, hay programas de mentoría y asesoramiento para nuevos emprendedores. Esto lo podemos ver, por ejemplo, pues en FAESA, en Sevilla Emprendedora, donde hay un núcleo de mentores con un montón de especialistas destinados a resolver la problemática de los emprendedores en su día a día. Ojo, muchos emprendedores y empresarios nuevos y no tan nuevos piensan que estos programas son para sustituir a un asesor profesional y no es así, ¿vale? No es por nada, sino porque lo que se trata es de despejarte dudas sobre una materia en cuestión, pero no se trata de quitarle el trabajo a los demás. Entonces, si tú tienes un que hacer, vamos a imaginarnos un contrato de prestación de servicios con un cliente que te cuesta trabajo porque no entiendes la materia y quieres, digamos, blindarlo de alguna forma y quieres meter pues una cláusula de exclusividad, por ejemplo, el asesor que te ponen con estas mentorías te va a decir cómo orientar esa cláusula, pero evidentemente nunca se va a poder comprometer a redactártela, porque sería competencia desleal por parte de la administración con respecto a los profesionales que están en la calle. Entonces, que una cosa es que contemos con servicios gratuitos que además son gratuitos para el ciudadano
pero los planes que conllevan esos servicios no son gratuitos, que valen un dinero las plataformas, el personal y todo eso. Entonces tenemos que tener conciencia de ello, ¿vale? Pero que sí, que tenemos ese apoyo y podemos contar con ese apoyo, pero no ir con, es que como no me lo han hecho, yo pensaba, no, es que no te lo pueden hacer. Es como si tienes una duda, como porque te lo quieras hacer tú, el modelo de IVA, pues tú puedes preguntar, pero en ningún lugar le puedes decir, oye, ¿tú crees que el resultado es este? ¿Tú crees que lo he aplicado bien? Porque no es su trabajo, ¿vale? Resultados a largo plazo, pues el apoyo constante a la creación y consolidación de las empresas, porque no nos podemos olvidar de que el apoyo no puede estar solamente en el inicio de la creación de una empresa o de un autónomo, sino que tiene que haber una constante ayuda en el tiempo, porque siempre salen proyectos nuevos, porque el mercado es cambiante y tenemos que subirnos al carro, y nos cuesta, porque seguimos teniendo la necesidad de tener a lo largo del tiempo herramientas, ¿vale? Para que contribuyan a esta estabilidad económica y ayudarnos a mejorar o a hacer crecer o a hacerlo más resiliente el tejido empresarial, ¿vale? Vale, y ahora vamos a hablar de las ayudas a las cooperativas, ¿vale? No hemos actualizado la diapositiva ahí. ¿No se ha actualizado? ¿Por qué? No sé, no se ha guardado el cambio. Bueno, ya como la vamos a mandársela, pues se la mandamos a Se la actualizar y ya. mandaba todas. Bueno, la última convocatoria de las subvenciones de las cooperativas se fue publicada el pasado 26 de mayo, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, la ayuda del 2025, con lo cual el plazo va del 26 de mayo del 2025 al 30 de agosto del 2025, ¿vale? Los requisitos, pues accederán a estas ayudas de las cooperativas que incorporen a sus trabajadores en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 al 30 de agosto del 2024, pues va a ir del 1 de septiembre de 2024 al 30 de agosto del 2025, ¿vale? Es lo que va a cambiar. De todas maneras, le mandamos la diapositiva con las 3 fechas de esta diapositiva modificada. Sí. Tomando para ello como fecha de ejecución la fecha de alta en la Seguridad Social o el alta de la persona autónoma como persona socia trabajadora que se incorpora a la cooperativa. Porque sabemos que en una cooperativa o todos los socios van al régimen general o todos van al régimen de autónomo. Es la única sociedad, ¿vale?, que pueden elegir de manera libre el régimen al que se quieren acoger dentro de la Seguridad Social. Porque si hablamos de la SL, pues tienen que se toman como baremo unas ciertas limitaciones para estar en un régimen o en otro, ¿vale? En el caso de las sociedades laborales, pues también tienen una serie de limitaciones que les afectan como por las sociedades limitadas, ¿vale? O las sociedades anónimas, por las sociedades mercantiles, porque aunque sean laborales, esa calificación se la da la Junta de Andalucía, detrás hay una SL o una SA, ¿vale? Entonces, al tener en cuenta eso, pues se tienen en cuenta también los límites que establece la ley, la legislación, a la hora de estar en un régimen o en otro. Vamos a tener en cuenta si forman parte del órgano de administración, si tienen una mayoría de acciones o participaciones, si a la vez el núcleo familiar tiene un mayor poder, digamos, un mayor poder de participación porque tienen un mayor número de participaciones o de acciones dentro del mismo núcleo familiar. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, van a estar en un régimen o en otro. Sin embargo, en las cooperativas no, da igual que seamos padre y madre, padre-madre con hijo, el sobrino con el tío, y 2 amigos, 4 personas que viven juntas dentro del mismo núcleo familiar, da lo mismo, ¿eh? Lo único que se va a exigir es que tengamos en cuenta que podemos elegir entre el régimen general o el régimen de autónomo, pero todos. Normalmente va a determinarlo
que seamos autónomos nuevos, porque evidentemente al ser autónomo nuevo, con la tarifa plana y la cuota cero, vamos a tener más facilidad y se va a abaratar mucho más el coste que en el régimen general. Ahora bien, si estamos hablando de que no tenemos derecho ni a la tarifa plana ni a la cuota cero, pues lo normal es que nos vayamos al régimen general y ya ahí veremos si nos interesa o analizaremos si nos interesa firmarlo a tiempo completo o a una parcialidad del tiempo porque no hay trabajo suficiente para desarrollarlo dentro de la cooperativa durante un tiempo. Sofía, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, con respecto a la incorporación que viene a cuento de mi hijo a la cooperativa y tal, yo tengo, o sea, no estoy dada de alta de autónoma, como tú bien sabes, sino por el tema de la hermandad de arquitectos. Él está estudiando arquitectura, pero no ha terminado. Ahora yo que me tendría que pasar a seguridad social para que los dos estemos en el mismo régimen, no podemos estar en distintos regímenes. Yo creo que sí, ¿no? Porque cuando he estado con mi socia Rosa, ella estaba por la seguridad social y yo por HNA. Vamos a ver, tú estás por la mutua, ¿no? Correcto. Claro, la mutualidad es asimilado al autónomo, Ah, vale, ¿vale? ok. Yo, Vale, por entonces ejemplo, en mi me he liado yo cooperativa, con él. claro, yo en mi Me- cooperativa, los autónomos normalmente estamos dentro, los autónomos, los abogados estamos dentro de la mutualidad, pero los economistas no, Vale, ¿vale? Entonces, los vale, estaban por el régimen general y los, por el régimen general, por el RETA, mejor dicho, por el régimen del trabajador autónomo, por el RETA, para no liar, sí, y nosotros vamos por la mutua. Es más, ya hoy en día tenemos abogados que no está en la mutualidad. Tú conoces a Emilio, Emilio no está por la mutualidad, Emilio está dado de alta en autónomo y punto, ¿vale? Entonces, porque es asimilado. Entonces, ahí no es necesario que coincida. vale. Ok, ya está resuelto. Es régimen general con régimen de autónomo o asimilado, ¿vale? Vale, ok, me he liado, me he liado. Cierto. No, no, estamos para eso, para ir resolviendo. Ahora sí es el momento A de hacer las preguntas Ya, de mira, tenemos y seguimos ahora. un par de preguntas referidas a esta nueva convocatoria. La primera que era de Eva Cabrera. Ujú. Desde el 1 de noviembre de 2024 estoy sola como socio en la cooperativa. Bueno, tiene un año para incorporar nuevos socios. Pues salida voluntaria de 2 personas socias. Ahora va a entrar un socio nuevo. Puede acceder a la ayuda por creación de empleo en cooperativa, la que termina el 29 de agosto. Él está desempleado, mayor de 45 años. Y de una socia pasamos a 2. Cumplimos todo lo necesario. La cooperativa se creó en noviembre del 2023. Vamos a ver. En principio sí cumple con los requisitos porque va a entrar ahora y entonces la incorporación del socio se produce ahora. Entonces, sin ningún problema podría solicitar la ayuda. Lo único que tiene una problemática, que es dentro de la creación de empleo tiene que haber un aumento de empleabilidad con respecto al año anterior. Y aquí estamos hablando de que se van 2 socias, que va a entrar solamente una, con lo cual ni siquiera se queda equitativo. Se queda por debajo. Se queda por debajo de lo que tú tenías anteriormente. Entonces, te puedes encontrar que te vayan a decir que no tiene derecho, pero yo la echaría, porque no siempre contamos con él, ¿vale? Pero en principio se quedaría fuera porque va por debajo de la empleabilidad que tú tenías el año anterior. Pregunta de Ángeles Ariza. Vale.
Desde el 2022 el contrato por defecto debe ser indefinido, excepto casos concretos justificados por circunstancias de la producción y por sustitución. Sin embargo, la subvención de la línea 1 está vinculada al contrato temporal. Por tanto, ¿qué contrato debe tener esa persona trabajadora atendiendo al cambio mencionado anteriormente? Pero ya tienes contratada, ¿no? ¿O no la tiene contratada? Ángeles, puedes activar, Ángeles Ariza, el micro, si quieres. A ver, ¿dónde está Ángeles? Está por aquí. Ángeles Ariza. Con respecto un momento a las ayudas de las cooperativas de enseñanza, también entran, porque si nos vamos a la siguiente diapositiva, habla que no podrán acogerse a esta ayuda las cooperativas que operen en alguno de los siguientes sectores: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Por lo tanto, las cooperativas de enseñanza entran perfectamente. Y con respecto a la pregunta primera, si vemos el apartado E, en las cooperativas ya preexistentes, la incorporación de la persona social debe suponer un incremento de empleo respecto de la media de los últimos 12 meses. Y en tu caso es que no se queda ni igual, sino que es inferior. En caso de Eva. ¿Vale? Entonces, todavía las que se quedan equitativos, pues podemos jugar con los periodos en los que hay el socio saliente y demás, pero en el caso tuyo es que está por debajo. Bueno, quitando los supuestos de jubilación. A ver, había otra pregunta. Aquí. Esta. De Vicky. Si podemos obtener la ayuda al tener una sociedad trabajadora como fija discontinua, ¿no? Se incorpora a la sociedad porque tenía un contrato de trabajo. ¿Y cuáles son los requisitos para ella siendo persona mayor de 60 años? Bueno, siendo persona mayor de 60 años, pues tendrá derecho a, vamos a ver, la fija discontinua habrá que llevarla al desempleo y apuntarse en el SAE, ¿vale? Para luego hacer la incorporación. Correcto. Entre la fecha de baja en el SAE y la de la Seguridad Social no pueden mediar más de 15 días. Lo establece el apartado C de la edad positiva, ¿vale? Una vez que la demos de alta en el SAE, atendiendo a la edad que tiene, si está superior a los 45 años, va a los 7.000 euros. Claro, sube la ayuda. Sube su ayuda y ya está. Y luego, respecto a esto, su duda es cómo afecta la percepción de la ayuda en cuanto a ingresos y a la gestión de la declaración de la renta. Ella aparece como socia administradora, pero quiere hacer la modificación. Vamos a ver, en la renta no te afecta que te den una ayuda, porque la ayuda es para la cooperativa. No es para ella. La ayuda no es personal. Ahí siempre cometemos el error y de hecho me encuentro muchas veces incluso peleas dentro de Nada más empezar porque a una socia le han dado 7.000 euros y a otra no le han dado nada. ¿Vale? O le han dado 2.000 euros, que ahora se ha incrementado en 4.000, ¿vale? Los 4.000 euros si estás con derecho, pero no cumples con los requisitos de la subida de la ayuda. Entonces, no, la ayuda no es tuya. De hecho, tú te vas, aunque tú tengas que tener una permanencia de 2 años, lo que tiene que tener una permanencia de 2 años es el puesto tuyo. Si tú cumples los 2 años, no pasa nada. Se incorpora otro y se le solicita ya. Ahora bien, si yo no cumplo los 2 años, la cooperativa tiene ese tiempo para buscar una persona con las mismas condiciones para sustituir por el plazo que le queda. O sea, tú no eres necesaria. Yo que siempre digo, si alguien se marcha y no cumple con la temporalidad total, tiene que adquirir un compromiso, o de quedarse hasta que entre un nuevo socio o pagar por ello. Porque es quien está incumpliendo ese requisito que en un inicio se comprometió a cumplir. Entonces, no perdamos el norte. La cooperativa es de la
La ayuda que diga es de la cooperativa. Entonces, es la cooperativa la que lo declarará en el impuesto de sociedades. Y el socio trabajador o la socia trabajadora lo que va a declarar son sus ingresos por sus nóminas, y bueno, y en un momento dado, si hay reparto de beneficios, en su impuesto de la renta. Vale, ahora que estoy aclarando, es que he aclarado, cuando has contestado a Ángeles Ariza, aquí en la pregunta del contrato de la persona que se debe ser indefinido y que la subvención está vinculada al contrato temporal, ella se refiere, ha aclarado aquí más adelante, que esta persona pasaría, ay, ¿dónde está aquí? La incorporación de esa persona es persona trabajadora, pero para incorporarla como socia, persona socia. Que es trabajadora, perdón, es trabajadora contratada, entiendo, ¿no? Ángeles, de la cooperativa, que pasaría a ser socia de la cooperativa, ¿no? De contratada de la cooperativa a socia. Entonces, entiendo yo, esa persona sí puede solicitar, Claro. claro, Y haríamos lo mismo. correcto, Finalización sí. del Finalización del contrato, vámonos al SEPE, 15 que días. entre, claro, porque como ha estado relacionada, vinculada a la cooperativa, te van a exigir eso, que no pueden mediar entre 15 días. Esto es igual que si yo soy autónomo libre, autónomo físico, ahora me salió la palabra, autónomo individual, y ahora resulta de que me quiero incorporar a una cooperativa que he creado, ¿vale? O a una cooperativa que ya está creada. Entonces yo me tengo que dar de baja como autónomo individual y no puedo mediar más de 15 días desde que estoy en esa hasta mi alta dentro de la cooperativa como autónomo societario, ¿vale? Y ese es el plazo que nos dan, ¿vale? Vale, luego otro dato que contesta Vicky. Te preguntaba sobre la persona que estaba como socio administrativo, pero quiere hacer la modificación. hemos dicho. Sí, pero dice, ahora contesta ella. A ver, aquí. Dice, gracias, dice Victoria. A ese respecto, si la propia cooperativa abona la cuota de autónoma de las socias, igualmente no afecta. Vamos a ver, la cuota del autónomo va a afectar de otra manera. La cuota del autónomo es otra cosa diferente a lo que estamos hablando, ¿vale? Vuelvo a lo mismo. La incorporación del socio a la cooperativa son ayudas a la cooperativa, No, muy pues, diferente y nada tiene que ver con el concepto de quién paga la cuota del autónomo. Tú, como cooperativista, tienes que tener una nómina, igual que un administrador de una SL tiene que tener su nómina como gerente, ¿vale? Entonces, en la cooperativa yo tengo que tener mi nómina. Evidentemente, por acta de socios, de asamblea de socios, nosotros decidiremos, atendiendo a los recursos de la cooperativa, si se suspenden esas nóminas, si no se suspenden, si vamos a ganar a tiempo completo, si la vamos a ganar a tiempo parcial, si vamos a tener unas nóminas completas, pero no se van a pagar hasta que haya rendimiento endeudando a la cooperativa, que después hay varias maneras de salir de eso, porque yo puedo coger y parte de esa deuda convertirla en aportación de capital, ¿vale? Entonces, hay muchas maneras de ir moviendo ese dinero o esa deuda, ¿vale? Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es quién paga la cuota del autónomo. Evidentemente, si lo paga el trabajador, es una cuota deducible para el trabajador, vamos, para el trabajador, para el socio trabajador, para el socio, dentro de su IRPF. Si la cuota del autónomo la paga la empresa, la paga la cooperativa, pues será una cuota deducible dentro del impuesto de sociedades de la cooperativa. ¿Vale? Depende de quién la pague, ese es quien tendrá que optar a la deducción. Ustedes tenéis que ver siempre la deducción del RETA o de la seguridad social de una nómina de un cooperativista, como se ve en una nómina de un trabajador cualquiera. Un trabajador cualquiera tiene la parte de deducciones abajo, ¿no?, de la nómina, porque si no cobrarían el salario bruto. ¿Cómo no van a cobrar el salario bruto? Porque tienen dos deducciones, una es renta y otra es seguridad social. La parte de renta y la parte de seguridad social no la paga el autónomo directamente ni haciendo en la seguridad social, sino que el empresario se la retiene y pagará la parte correspondiente de su renta en el impuesto a través del modelo 111
¿vale? De las retenciones que practica trabajadores, y cuando llegue enero dirán en el modelo 190 las retenciones que en todas las nóminas le ha retenido por este lado al trabajador Pepito, a la trabajadora Sonia, ¿vale? En este caso, que la tenemos aquí al lado. Y Sonia verá, cuando saca su borrador, que tiene esas rentas, digamos, a su favor, ¿vale? Porque se lo han retenido. De hecho, por eso a la administración no permite el aplazamiento ni fraccionamiento del modelo 111, porque tú te estás quedando con un dinero que no te corresponde, que tú se lo has retenido, pero no es tuyo, ¿vale? Y ahora, por el otro lado, tenemos en la parte de abajo, justo pegado a renta, en la parte izquierda, abajo, otra deducción, que es seguridad social. Y son las aportaciones a la seguridad social que hace el trabajador. Que volvemos a lo mismo, el trabajador no las paga directamente a la seguridad social, sino que la empresa que tú luego tienes las aportaciones a la seguridad social como empresa por ese trabajador, le añade lo que le ha retenido de seguridad social en su nómina. Cuando lo declaramos en el 190, las retenciones que se le ha practicado a Sonia, también ponemos las aportaciones no totales, sino las aportaciones que Sonia ha hecho a la Seguridad Social por su contrato de trabajo, que aparece en cada una de sus nóminas en el lado izquierdo, porque son de ella. Sin embargo, la empresa se deducirá el resto del seguro social que paga por Sonia, porque no la empresa no solamente deposita lo que le ha retenido de seguridad social a Sonia porque es lo que ella paga por su contrato a la seguridad social, sino que también la seguridad social por ella aporta dinero a la seguridad social, que es un montante mayor. Y entonces ese montante mayor es lo que se deduce la empresa. Por eso cuando se habla de bonificaciones a la seguridad social de contratos de trabajo al 100% en la cuota empresarial, estamos hablando de la cuota empresarial, es decir, de lo que le toca a la empresa pagar por los seguros sociales de Sonia en su contrato de trabajo, pero no la cuota del trabajador. Y siempre te va a salir a pagar la cuota trabajadora. Por eso cuando te dicen, es que siempre me sale a pagar algo y es el 100%, claro, el 100% de lo que te toca pagar a ti, no de lo que tú le retienes a ella, que es de ella, y tú tienes la obligación de ingresarlo en nombre de ella a la seguridad social. ¿Vale? Pues igual en el caso de quién paga la cuota del autónomo. ¿Vale? Vale. Ya nada, aquí comentaba, es un comentario complementando lo que dijiste tú, Ángel. Claro, dice, pero el RSCA no se mojan cuando se les pregunta por el tema de que el contrato temporal desapareció y pasó a ser indefinido. Y como en las bases aparece que debe de ser contrato temporal, son incapaces de darles una respuesta. Vamos a ver, el contrato temporal no ha desaparecido. Ha desaparecido el de obra y servicio. El contrato temporal, por circunstancias de la producción, sigue existiendo. ¿Vale? El contrato temporal de aprendizaje sigue existiendo, el contrato de relevo sigue existiendo, el contrato de interinidad sigue existiendo, el contrato de sustitución, incluso por conciliación, de hecho está bonificado el de conciliación, para sustituir a una madre mujer autónoma y embarazada o que ha tenido a su bebé, se sustituida por un contrato de sustitución por ella misma, por otra persona. Entonces, el contrato temporal tal cual, vamos, de todas maneras, el registro de cooperativa, al igual que la mayoría de la administración, las respuestas que te den, o sea, lo que no te la den por escrito, no son vinculantes. Entonces, da igual que te respondan mejor o te respondan peor o te sepan responder perfectamente, porque igual que ellos muchas veces dan mucha luz, otras veces no dan esa luz porque también lo desconocen o porque es una materia que es laboral, que no va con ello. Entonces, aunque sean parte implicada porque es uno de los requisitos. Entonces, habrá quien se moje y habrá quien no se moje, pero en ninguno de los casos es vinculante. Te puede servir como orientación, pero vinculante no es. Vuelve a lo mismo, es como una mentoría o un asesoramiento de cualquier especialista dentro de un programa de la administración. Evidentemente es una orientación, pero no es vinculante. Vinculante es la de un profesional que, si no es así, pues tendrá que responder con su seguro de responsabilidad civil. Diferente es que responda o no responda, pero evidentemente lo tiene que tener ahí para eso. No por nada, no porque sea mejor ni peor, sino porque todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, por desgracia o por suerte. Entonces, eso por un lado.
Y independientemente de eso, el contrato temporal no ha desaparecido. Después están también los contratos adscritos a obra, que sí que es para un determinado perfil de la construcción y demás, pero que podemos tener en la cabeza que los contratos temporales han desaparecido porque no es así, ¿vale? Que es cierto que ha ocupado el lugar de la gran temporalidad el contrato fijo discontinuo, sí, pero no han desaparecido. El que ha desaparecido es exclusivamente el de obra y servicio, ¿vale? Continuamos. Más preguntas. ¿No más preguntas? Pues venga, continuamos. Bueno, hemos dicho la primera y luego tenemos que entre la fecha de la del SAI y el alta, la seguridad social, vamos a repasar los requisitos de la persona que va a incorporarse como socio a la cooperativa. Entre la fecha de baja en el SAI y el alta de la seguridad social no pueden mediar más de 15 días. No haber sido persona socia de la cooperativa en los 2 años anteriores a la nueva incorporación. En la cooperativa ya preexistente, la incorporación de la persona socia debe suponer un incremento al empleo respecto de la media de los últimos 12 meses. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo teníamos 3 y ahora vamos a hacer 2, no lo tenemos complicado. Pero yo siempre digo, de todas maneras, yo echaría la ayuda porque, verás, por hacer trabajar un poco a la administración, tú también vas a trabajar, pero porque por lo que sea, pues nos acogemos a algo que aparezca o verás, el no ya lo tenemos por delante, pero en principio no cumpliría con los requisitos. Mantener en el puesto de trabajo 2 años, ¿vale? Sin darse de baja. Es un compromiso que adquiere la persona que se incorpora socia a la cooperativa, ¿vale? Mantener la actividad como cooperativa al menos durante 2 años. Es decir, no estamos hablando que solamente el socio trabajador que se incorpora se comprometa a estar de alta 2 años, sino que la cooperativa también, porque es una ayuda que se le da a la cooperativa. Por eso a la cooperativa se le exige los 2 años, ¿vale? Sin embargo, el socio trabajador o la persona socia trabajadora que se compromete también a esos 2 años, si se va, se puede ser sustituida para no perder la ayuda o el montante proporcional de la ayuda por otra persona que cumpla los mismos requisitos. Tampoco pasa nada, que también se nos ha dado el caso de que siendo una mujer menor, que es de larga duración, que tenía el derecho a los 7.000 euros, y que sea sustituida a lo mejor por una persona que tenga una discapacidad, que cumpliera los requisitos y le correspondía 10.000. Pues se le han quedado en 7.000. ¿Por qué? Porque la persona a la que tú vienes a sustituir era por 7.000. Ahora no vas a poderlo sustituir por una persona que tuviera derecho a 5.000. Si es más, no pasa nada. Esto es como cuando vamos a comprar 2 productos y te dicen el segundo al 50%, siendo al que se le aplica el de menor valor. Apocho igual, ¿vale? Tú lo puedes sustituir, pero siempre se le aplica al que verdaderamente tuvo la ayuda y no puede aplicarse al de menor valor. Si es más valor, vale, pero como tú la pediste por 7.000, ahí se va a quedar. Y bueno, y los sectores a los que no, porque la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, este tipo de sectores de la economía tienen sus propias ayudas. Entonces, independientemente de que sean cooperativas o no, habrá ayudas relacionadas con las cooperativas y habrá ayudas que sean por el sector del campo, vamos, o ganadero. Documentación a aportar. Certificado de periodos de inscripción en el SAE de la persona socia para la que se va a pedir la subvención. Si el parado de larga duración, la diferencia entre larga duración y corta duración es periodo superior o inferior al año. Larga duración superior al año. Vida laboral, por lo tanto, también de la persona socia que se incorpora. Claro, porque tendrán que ver si ha sido autónomo antes, si no. Luego, para tener derecho a la tarifa plana, tenemos que tener en cuenta si han pasado 2 años o más desde que fue autónomo, si no, si tuvo una ayuda en su momento por la cuota del autónomo, pues si han pasado 3. Entonces vamos a ir viendo
a través de esa vida laboral, por qué periodos y en qué circunstancias estuvo dado de alta o no. Resolución de la alta, ¿vale? Certificado del número de la cuenta bancaria de la cooperativa, no del socio, no de la persona socia, sino que es de la cooperativa, ¿vale? Si tuviéramos derecho al pago único, pues la presentación de la resolución de la concesión del pago único. Y bueno, y en el régimen general, por la primera nómina, y en el RETA, por el recibo del autónomo. Primera nómina porque nos estamos refiriendo a que sabemos que en el régimen general, tras la nómina, hay un pago de seguro social, ¿vale? Y en el RETA, pues, independientemente de la nómina, va a haber un pago del seguro social también, que es el recibo del autónomo. Y bueno, y tener reconocido un periodo de prestación de 360 días o más si es mayor de 25 años y de 180 días o más si es menor de 25 años. Certificado digital de la cooperativa con su clave correspondiente para poder presentar la solicitud. Porque la solicitud, lo suyo es presentarla con el certificado de la empresa, ¿vale? De la cooperativa en cuestión. Desea mucho menos rodeo por parte de la administración y es mucho menos problemático y más directo, ¿vale? Y eso no le quita de la responsabilidad al gestor porque tú presentas la hoja de encargo de que esa persona ha utilizado el certificado digital de la empresa para presentar la ayuda, pero que tiene un servicio contratado, ¿vale? Y encargado. Entonces, no se trata de eludir responsabilidades, se trata de que va más directo y más fácil, más claro, más todo, en relación y más para ante cualquier problema, presentarlo con el certificado digital de la propia cooperativa. Y ese certificado digital hay que tenerlo previamente. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar el certificado del Consejo Rector o del órgano de administración o del administrador único o de los administradores solidarios o mancomunados. Hay que presentarlo. Y entonces, para ello, tenemos que tener ese certificado digital para poder solicitar previamente al registro de cooperativas ese certificado del órgano de administración. ¿Vale? Copia del DNI de la persona que se incorpora como socia y autorización de la persona presentadora para hacer el uso del certificado digital de la cooperativa y que además supone un compromiso por parte de la persona que lo presenta ante cualquier tipo de problemática en relación a su responsabilidad. Se presenta única y exclusivamente de forma telemática con ese certificado digital dirigido al titular de la Delegación Territorial de Empleo y según el domicilio social de la entidad solicitante. Son cooperativas andaluzas. Las personas beneficiarias van a ser las personas socias trabajadoras de trabajo en cooperativas y laborales, siempre que se incorporen con carácter indefinido en sociedades de nueva creación o persistentes. ¿Vale? Cuantías económicas. De personas desempleadas menores de 25 años sin contrato indefinido anterior, 5.500 hombres, 7.000 euros mujeres. Personas desempleadas mayores de 45 años, como hemos dicho, en el caso de la persona mayor de 60 o de 60 años, al ser mayor de 45 hasta los 7.000 euros. Si no, si es hombre, 5.500. Personas desempleadas de larga duración, que son el año, si eres mayor de 25 años, y 6 meses, si eres menor de 25 años. Y volvemos a los montantes de 5.500 y de 7.000. En el caso del pago único, 5.500 hombres y 7.000 mujeres, más una bonificación del 50% en la cuota del RETA en la base mínima, ¿vale? Y el 100% en la aportación a la seguridad social de la parte del trabajador en el régimen general. Pero en la aportación trabajadora, ¿vale? El 100% de la aportación trabajadora, no de la cuota empresarial. Ojo. Y mujeres desempleadas que se incorporen en los 24 meses siguientes a la fecha del parto, acogimiento o adopción, 7.000 euros. Aquí no tienen en cuenta simplemente que al ser desempleada e incorporarme después de nacer el bebé, pues tenemos los 7.000 euros. Personas desempleadas en exclusión social,
subimos a 8.000. Si estamos hablando de discapacidad superior al 33%, 10.000. Trabajadores y trabajadoras, aquí está el contrato temporal, ¿vale? No superior a 24 meses ni inferior a 6 meses. Aquí entraría perfectamente un contrato formativo, un contrato en práctica, entraría perfectamente un contrato, o sí, un contrato formativo, un contrato en práctica, y también entraría el contrato de sustitución, contrato de producción por obra y servicio, no, un contrato por circunstancias de la producción, que diga, entrarían perfectamente cualquier contrato temporal, siempre y cuando estén dentro de estos baremos, ¿vale? De todas maneras, el contrato temporal no superior a 24 meses no tiene sentido, porque el máximo que se exige en los contratos temporales son 18 meses, ¿vale? Y solamente está el contrato formativo, que es el que no puede ser superior a 2 años, porque el contrato en práctica, la superior, es 1 año, ¿vale? Entonces, bueno, que hay poca historia o hay poco recorrido en los contratos temporales superiores a 24 meses, porque es una excepcionalidad que se puede dar, por ejemplo, en el contrato formativo. Una duda que se puede a lo mejor plantear a alguna cooperativa también, porque nos preguntan, es las personas desempleadas en situación de exclusión social, ¿qué considera en este caso la administración, donde estamos presentando esta solicitud de subvención, exclusión social? La situación de exclusión social. Vale. ¿Se puede considerar? Vale. ¿O se está recogido en algún sitio? Antes de que contestarte, me termina diciendo, porque el último apartado que me queda, personas desempleadas que no reúnen ningún requisito anterior. Es decir, que sea una persona, por ejemplo, desempleada menor de 40 años, simplemente el apartado B, puede ser persona desempleada, ni de larga duración, ni de corta duración, ni nada. Simplemente menor de 45 años, que tenga 40 años, pues nos iríamos a los 4.000, ¿vale? Por tener un hecho. En el caso de exclusión social, ¿qué podemos considerar exclusión social? Pues, por ejemplo, las personas que se encuentran en situación de violencia de género. Personas que se encuentren en estado de parado de larga duración. Espérate que ahora me estoy ahogando. Con otro polvillo de ese. Personas de larga duración que bueno, que lleven tiempo dentro de los programas de estos de inclusión al empleo y de empleabilidad, y que no hayan encontrado ningún tipo de salida al respecto. Personas que vengan de centros penitenciarios, son personas que también se encuentran en exclusión social. Personas que tienen el reconocido el mínimo vital, o estén para conseguir el mínimo vital. ¿Vale? Entonces, bueno, exclusión social es un poco estar metido dentro de alguno de esos sectores poblacionales. Eso lo preguntaron. Es que eso yo tengo una diapositiva que, si queréis, la incluyo para que se vea lo que son exclusión social, que te viene un montón de, por ejemplo, los discapacitados. Las personas discapacitadas están dentro. De hecho, si nos vamos a las contrataciones indefinidas, independientemente de las convocatorias que existen para incentivar los contratos indefinidos, ya sean normales o fijos discontinuos, ¿vale? Que no dejan de ser contratos indefinidos, hay siempre unas bonificaciones relacionadas precisamente con esos sectores poblacionales. Y de hecho, voy a quitar un momento esta diapositiva y voy a... Aquí no se está viendo, creo. ¿No se está viendo la diapositiva? Sale. ¿Las diapositivas no se están viendo? Sí, ¿no? A ver. Concha, ¿qué dice? No se te escucha. Sí, sí, se está viendo, se está viendo. Yo lo único que lo siento, pero tengo una cita en urbanismo, tengo que dejar, porque pensaba que era de 10 a 11 y ya voy tarde. O sea que disculpa, pero No te ya me preocupes, terminaste de Concha. contar luego, ¿vale, Sofía? Venga, perfecto. Venga, De todas muchísimas maneras, gracias. nos vemos en Hasta la inclusión luego. social. Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego, adiós, gracias, gracias a las dos. A ti. Vi que tiene la mano levantada. Vi que tiene la mano levantada. Dime. Dice, bueno, ha hecho aquí una pregunta también. ¿Las personas en entornos rurales contarían como exclusión social? Yo creo que no. Es que depende de la persona en entorno rural, porque si yo vivo en Alanís de la Sierra y resulta de que yo tengo trabajo o mi entorno familiar está bien situado y bien posicionado, de hecho que esté en un entorno rural no tiene nada que ver. El entorno rural tal cual, no. Sí puede ser un condicionante en positivo que se pueda tener en cuenta, es que a lo mejor tú pertenezcas a un entorno rural poblacional, pero que se dice muchas veces con respecto a la tarifa plana que te da un plus. El estar en entornos pues de 5.000, de menos de 5.000 habitantes, de menos de 10, ¿ves? 5.000, Claro, lo que acabo de decir. Pues lo que acabo de decir. Sí, sí. Evidentemente es un plus, Sí. ¿vale? Pero no por el entorno rural, sino porque ese entorno rural es menos de 5.000 habitantes. ¿Vale? Porque sabemos que hay entornos rurales que son de más de 5.000. ¿Te había preguntado alguna mano más? No. Vale. Vale, os voy a enseñar, que para eso yo siempre digo, lo mejor es meterte en el CEPEL. Voy a enseñaros lo de las bonificaciones para que lo tengáis en cuenta. Esto con tantas ventanas abiertas. Un poquito, sí. ¿Y esto qué es? Es que No mostrar de nuevo, aceptar. Dale a aceptar. Ahí está. porque no quiero cerrar ninguna ventana que No, tenga no, abierta, a veces que me desconecte. A mí me encanta hacer esto, porque vamos a ver el contrato indefinido. Me equivoqué. No. Sí, poco. Ya lo voy a compartir. ¿Dónde está? Aquí, compartir. Mira, veis el contrato de trabajo indefinido, ¿verdad? ¿Lo veis? Pues si lo veis, vale. Sabemos que la primera hoja que se rellena los datos, la segunda la jornada como es la jornada laboral y luego la cofinanciación y no sé cuánto. Y ahora te viene, antes te venía cada uno por separado, pero ahora te vienen uno y tú vas señalando con una X. Indefinido, ordinario, no sé cuánto, para personas con discapacidad. Vamos a marcar la X, otras situaciones. Aquí ya te estás metiendo, independientemente del indefinido ordinario, todos los demás son colectivos que pueden tener problemas de exclusión social y por lo tanto tienen su propio sistema. De hecho, cuando habla del contrato a tiempo completo es el 100, el tiempo a tiempo parcial es el 200 y el fijo discontinuo es el 300. Pero si yo sigo con los demás, por ejemplo, cláusula específica para personas con discapacidad, yo estoy ya en el indefinido indicando que en este caso la persona tiene una discapacidad y ahora ya tengo unas bonificaciones. Menores de 45 años,
375 euros al mes. Mujeres, 445 euros al mes, ¿vale? Independientemente de las bonificaciones que dé el Estado por un contrato indefinido normal, no son las que yo me voy a coger, me voy a coger a estas. Y si hay un incentivo por los contratos indefinidos, aparte donde me van a dar un montante económico por hacer un tipo de contrato, yo voy a tener la bonificación y ese montante. Entonces ya vamos viendo en cada uno de ellos por qué están bonificados. ¿Ves? Pero no es el 100 ni el 200 ni el 300, sino que tienes que estar, personas con capacidad intelectual, límite. En centros especiales de empleo. Bueno, la incapacidad permanente, vale. Vamos a buscar otra gente que no. Personas desempleadas de larga duración. EA, superior a 12 meses, dentro de los 18 meses anteriores a la contratación. Pues ya tenemos. Si es menor de 45 años, aquí está el montante, y si es mayor de 45 años, aquí está la bonificación. ¿Vale? Y estas son bonificaciones que se aplican a los seguros sociales. ¿Vale? En la parte de la cuota empresarial. Personas en situación en exclusión social. Y ahora te dice aquí que son los colectivos de exclusión social tal cual, aunque todos estos pueden formar parte de la exclusión social porque a todos les cuesta de alguna manera un cierto trabajo con respecto al resto de la población a la hora de insertarse de manera laboral en la sociedad. Entonces, por eso tienen esas bonificaciones. Pero bueno, como exclusión social pura y dura, aquí lo tenemos. Renta mínima de inserción, jóvenes mayores de 18 y menores de 30 que sean de instituciones de protección del menor, personas con problemas de drogodependencia y trastornos adictivos, internos de centros penitenciarios, menores internos, los de centros de alojamiento y cualquier otra persona que pueda tener de esto de riesgo a la exclusión social por los servicios sociales competentes. Pero normalmente aquí están dentro los del ingreso mínimo vital. Además tienen que pasar por los asistentes sociales y demás. Y ahora tenemos también personas víctimas de violencia de género, sexuales, víctimas de trata de seres humanos, prostitución, tal cual. Y ahora aquí va señalando cuál. Aquí tenemos otro tipo de los contratos y con sus bonificaciones. Las del sistema de garantía juvenil, igual, personas que son menores de 30 años con una bonificación y te va diciendo las bonificaciones. Te pide Vicky a ver si puedes compartirlo aquí el vínculo. Es que tú lo puedes hacer copiar el vínculo y pegarlo en. Ah, En el vale. chat, que lo está pidiendo. Vale. Es que yo desde aquí, como no lo tengo, has entrado tú para no Vale, de todas maneras, si ponéis siempre, bueno, yo voy a pegar el vínculo, copiar el vínculo. Ponerlo en el chat para que lo tengan. pero siempre que pongamos contratos de trabajo modelos CEPE, porque si ponen contratos de trabajo modelos, te puede salir despachos grandes, gente que opina, no sé cuánto. Y yo siempre digo que todo lo que tiene publicado la administración es bueno. En el chat. Ahí. Al final. Ahí está, gracias. ¿Vale? Entonces ahí vamos a ver, pues eso, todas las bonificaciones y evidentemente la exclusión social está en casi todos estos colectivos. Voy a buscar, voy a compartir de nuevo las diapositivas.
Bueno, ya vistas las ayudas relacionadas con las cooperativas, nos vamos a la ayuda de la tarifa plana y de la cuota cero, que no sé si queréis verla. Ahora las diapositivas están, pero si queréis le damos un repasito, igual que las de la Si os parece bien, le damos un repasito por encima. Como os vamos a mandar también la presentación, lo vais a tener todo y vais a tener sobre todo los datos de la que estamos ahora en marcha, de la de incorporación de personas socias. Subiremos también la presentación que se está grabando a la web de Faesta, que os pasaremos la grabación, pasaremos el vínculo y con cualquier duda también os he dejado el correo electrónico para poderle hacer las consultas a través mía a Sofía. Exactamente. ¿Os parece? Le damos un repaso a las de... Exactamente. La ayuda de la tarifa plana, lo que hay que tener en cuenta es que es una orden que es de la Consejería de Andalucía, ¿vale? Con lo cual nos tenemos que regir porque seamos residentes o tengamos nuestra sede aquí en Andalucía y son personas trabajadoras autónomas o trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomo o en el régimen agrario, teniendo en cuenta pues lo establecido en la orden a la hora de aplicar la ayuda. Teniendo en cuenta esto, las mujeres autónomas que residan y desarrollen su actividad en un municipio, a esto hace referencia del mundo rural, pero no cualquier mundo rural, sino que tengan menos de 5.000 habitantes, serán beneficiarias de la reducción prevista. Bueno, la reducción es la de los famosos 86 euros, ¿vale? Mujeres trabajadoras autónomas incluidas en el régimen especial de la Seguridad Social por cuenta propia de autónomos que han cesado su actividad por nacimiento de hijos o hijas, adopción, que sean beneficiarias de la cotización de la bonificación en la cotización en la Seguridad Social. La cuota única mensual de la cotización durante los 12 meses siguientes a los 12 primeros, ¿vale? Y el importe va a variar según la convocatoria y el ejercicio económico. ¿Por qué? Porque anteriormente hemos visto cómo era de 80. Después, primero eran de 60, que diga, 60 o de 50. Después pasó a 60. Después pasó a 60 y tanto, a 70 y tanto, y ahora ya va por 86, ¿vale? Evidentemente, el nivel de vida sube, o las cuotas también suben. Hoy en día la tarifa plana es igual para hombres como para mujeres en cuanto a cuantía y duración. Solamente es diferente cuando pertenecemos a determinados colectivos, ¿vale? Como los que hemos estado mencionando en los contratos bonificados, por ejemplo. Una cosa importante, la tarifa plana es por la duración de un solo año. ¿Qué pasa? Independientemente de los ingresos que nosotros tengamos. ¿Qué pasa? Que podemos solicitar una prórroga, como los partidos de fútbol, podemos solicitar una prórroga si da la casualidad de que durante ese primer año para el siguiente no hemos superado en nuestros ingresos, ¿vale? Ingresos menos gastos, al salario mínimo interprofesional. Y entonces podemos solicitar una prórroga de un año más con esa tarifa plana. Pero realmente en principio es un año. Que yo quiero que tengamos en la cabeza es un año. No cómo lo voy a hacer para conseguir que la tarifa plana el segundo año me sea bonificable. Porque aquí volvemos a lo mismo. Está muy bien todas las ayudas, pero las ayudas son para ir creciendo, no para darme de baja en el momento en que ya no cumplo los requisitos. Que por desgracia pasa mucho. Yo me doy de alta y mientras cotizo, y ahora me vuelvo a dar de baja y vuelvo al origen, es decir, a la oscuridad, a todo bajo cuerda. Entonces, no está hecho para eso, porque además quitamos oportunidades futuras, porque el dinero en caja llega un momento en que se acaba. Entonces, y más si no hay aportaciones. Entonces, quitamos oportunidades futuras y hacemos que haya una mayor vigilancia sobre los que sí están cumpliendo.
Y yo siempre abogo a que la administración vigile a los que no hacen nada, a que los que no cumplen, a los que no rezan. Porque por algún lado tienen que rezar, no solamente vigilar a los que están cumpliendo o no cumpliendo, pero a los que están ahí. ¿Vale? Que tú los tengas que vigilar, perfecto, para que cumplan, no incumplan, no sé cuánto, pero que no se vigila. A ver, como yo siempre digo, tú estás en el mercadillo y ves que en el mercadillo no hay nadie dado de alta. Y te vas a la asociación de artesanos, que están todos de alta. Me parece muy bien que vigiles a los artesanos que están todos de alta, pero vigila a los artesanos que están ahí en el mercadillo, que no hay dado de alta, a lo mejor uno o dos. Aquí tenemos que cumplir, pero tenemos que cumplir todo, no una parte sí, una parte no. Y esto es muy importante. Yo veo muy bien que se les exija que estén dados de alta un año, pero yo creo que quien se da de baja tan inmediatamente tendría que tener una vigilancia igual que la que se tiene cuando un autónomo o una empresa se va al garete y los socios de la empresa solicitan a la mutua el cese, el paro por cese de actividad. Y ahora tú tienes que demostrar por qué te has dado de baja y por qué se ha cesado la actividad. Y que si es por baja de la producción y por temas económicos y de producción, tienes que demostrarlo. Pues igual que tienes que demostrarlo ahí, yo lo tendría que hacer aquí. Porque es que se da mucha gente de baja. Espérate, me he saltado, ¿vale? Sí. La cuota cero. ¿Quién tiene derecho a la cuota cero? A la cuota cero, aparte de tener que estar en Andalucía, quienes están disfrutando de la tarifa plana son los que tienen derecho a la cuota cero. Volvemos a lo mismo, es un año solamente, pero pueden ser dos si yo solicito la prórroga de la tarifa plana y me es concedida. Cuando pasa el primer año es cuando solicito la devolución de la cuota cero. ¿Qué plazo hay? El plazo me parece que son de 2 meses, me parece que es 1 o 2 meses. Desde que estás todavía. Sí. No, desde que estás dado de alta no, desde que finaliza El primer año. el primer año. Y en el segundo año igual. Y si una persona, pues estos son casuísticas, Sí. para que la gente también. Venga, Una persona se da de alta, imagínate, en mayo del año pasado, de autónoma, entonces, claro, llevaría 7 meses, ¿no? 8 a finales de diciembre. Cuando solicita la. cuando se cumple el año. Cuando No, cumpla el año. siempre cuando natural. se cumple el año. Vale, a mayo del año siguiente Exacto, es cuando lo tiene que solicitar. exacto. Vale. ¿Vale? Y la prórroga de la tarifa plana, justo cuando va a cumplir. Vale. ¿Vale? Sí. Tiene que suele ser previo. Suele llegar notificaciones. Ya he visto algunos que me han ¿Vale? consultado. Tiene que ser previo. Ujú. Bueno, eso más o menos que luego, para seguir un poco lo que estamos hablando aquí de cuánto es más o menos la cuantía que se le devuelve, 960 euros, más la cuota cero de un total de 24, lo que correspondería, claro, 960 por 2 son unos 1.920 euros, ¿vale? Y aquí, pues, los colectivos que tienen derecho, los que hayan ingresado al menos al mínimo interprofesional, como he estado hablando antes. Bueno, tenemos hasta el 2026. Estas ayudas de la cuota cero y de la tarifa plana las tenemos hasta el 2026, ¿vale? Hasta diciembre del 2026. Aparte de ahí, ya no sabemos si va a haber prórroga de la ayuda, si va a salir una nueva convocatoria, ¿vale? Ahora mismo tenemos hasta el 2026, finales del 2026. Ya digo que hay muchas comunidades autónomas que la tienen suspendida y otras la tienen finiquitada a la espera de una nueva convocatoria. Esta es la que se terminó en marzo, en abril, me parece que fue el 30 de abril, sobre los montantes económicos que nos daban dependiendo de si yo, al ser un nuevo autónomo o estaba consolidado, pertenecía a alguno de estos segmentos. Mujer autónoma menores de 35 años, hombre autónomo de menores de 30 años, mujeres mayores de 35 u hombres mayores de 30, ¿vale?
Requisito, volvemos a lo mismo, residencia y domicilio fiscal en Andalucía. Que después intentamos hacer proyectos no sé dónde, esto no sé cuánto, me cambio la sede en no sé qué. De hecho, a nosotros nos pasó una cosa muy curiosa con una clienta que nos vino a reclamar de que no estaba en Andalucía, que estaba en Toledo. Y dijimos, no, nosotros, pero no está en Toledo. Le presentamos las altas del 037, del 037, total, que nos seguían diciendo que sí que estaba en Toledo. Y es que en Toledo, ella estuvo viviendo hace un tiempo y resultó de que, aunque se había dado de baja allí, no se va a quedar como el sistema como cogido, que parece como que la administración no se equivoca y si se equivoca, ¿vale? Se quedó el sistema como cogido y no estaba reconocido al 100%. Pero nada, simplemente presentamos un escrito con su baja en Toledo en su momento, con su alta aquí, su residencia aquí, su empadronamiento y demás. Y bueno, y al final pues fue el curso perfecto para adelante. Pero claro, cuando a la persona llega la cartita es, ¿qué me habéis hecho? Bueno, y es verdad que hay veces que no estás en el 100%, pero tú dices muchas veces, pues esto es que está hecho bien, pero ahora tienes que empezar tú a justificarle a la administración que eso está bien, porque entonces yo te decía, aquí no hay reza nada, y es que se ha quedado con el sistema se ha quedado como cogido en su momento, y ahí se quedó, en el mediolismo. Bueno, al final se soluciona, menos mal. Bueno, pues que se encuentre desempleada antes de darse de alta. Lo del desempleo es muy importante porque incluso hay convocatorias de otro tipo de ayudas donde no te exigen estar inscrito en el SERPE, como por ejemplo es esta, ¿vale? Pero la intención es que se encuentren inscritos dentro del Servicio Andaluz de Empleo, ¿vale? Por una sencilla razón, porque es una manera de medir las estadísticas de quién está dentro del desempleo y quién sale del desempleo gracias pues, a esta optimización de ayuda para que tú puedas iniciarte en el mundo laboral. Y que dispongan de un plan de viabilidad de la actividad proyectada. Te lo van a pedir. Hay que tener un plan de viabilidad. ¿Vale? Entonces, esto de yo hago un plan de viabilidad así de cualquier manera, en el pago único también te lo piden. ¿Vale? Te piden qué es lo que, cuál es el proyecto tuyo de vida laboral desde el punto de vista del autoempleo, ya sea dentro de una cooperativa, ya sea de otro tipo de figura. Entonces, la historia es que el plan de viabilidad hay que hacerlo, hay que dedicarle su tiempo y ahí, evidentemente, pues hay un montón de puntos que te pueden ayudar. Los CADE, Sevilla Emprendedora, en FAESTA, si es para cooperativa, MECO, hay un montón de centros, de puntos de apoyo que antes no te lo encontraba, pero antes hace ya millones de años también, pero bueno, porque cuando yo me constituí hace 20 y tantos años, ya esto existía. Gracias a Dios, me ayudaron en el primer plan de viabilidad. Entonces, bueno, vamos a contar que tenemos diferentes puntos donde nos van a ayudar a elaborar un plan de viabilidad con consistencia. Y bueno, eso que debe mantenerse de alta durante 12 meses. Y eso es una de las cosas que empiezan a contar aquí en persona. Mujeres menores de 35 años, 5.000. Hombres menores de 30 años, 5.000. Mayores, por reducir a los 3.800. Y ahora aquí tenemos en cuenta lo del tema de los municipios, por el poblacional. En cuanto a los habitantes, pues vamos a tener un poquito de más ayuda, teniendo en cuenta el segmento al que pertenezcamos. Por ejemplo, mujer autónoma de 35 años o más, pues en vez de ser 3.800, si el municipio es de menor de 10.000 habitantes, pues tenemos derecho a los 5.000. Y los hombres, pues si son de 35 años o más, en ese tipo de municipios también tienen derecho a lo de los 5.000. ¿Vale? Entonces, digamos que vuelve a el máximo que en una situación normal serían menores de 35 o menores de 30. ¿Plazo para resolver y notificar la concesión? Bueno, pone 2 meses. No han tardado 2 meses, dependiendo. Una vez han tardado 2 meses y otra vez han tardado 4 y otra vez han tardado 8. ¿Vale? Cuando el silencio es negativo,
El silencio administrativo es negativo, pero es cierto que muchas veces por el aluvión y la concentración de expedientes no se da abasto y entonces la administración no puede cumplir esos plazos. Entonces tú tienes que tranquilizar aquí al personal diciéndole que bueno, que no por ello está desestimado. Además, aunque el silencio administrativo es negativo, normalmente suele haber una resolución detrás para no caer en indefensión del administrado, ¿vale? Aquí estamos en la de la conciliación personal, familiar y laboral. Tenemos la línea 4 y la línea 5. Ahora mismo no están publicadas. Normalmente suelen salir sobre octubre, Sí. por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, Esto podemos ir más rapidito. sí, esto podemos ir más rapidito porque se puede dar mejor Sí, cuando llegue la convocatoria, pero bueno, que sepamos que hay una línea 4 para contratación por personas trabajadoras autónomas con hijos o hijas menores de 3 años a su cargo para que trabajen en su actividad económica y empresarial. Es decir, yo tengo un hijo menor de los 3 años, entonces yo puedo contratar a una persona para que realice mis tareas o parte de mis tareas y me sustituya para ello. Entonces tendremos una bonificación de acuerdo a esta convocatoria. Y la línea 5, pues en los casos de supuestos de riesgo durante el embarazo o periodo de descanso, por nacimiento, por periodo de descanso por maternidad, el nacimiento de hijo ya, adopción, guarda, confirme de adopción o acogimiento familiar. ¿Vale? Lo mismo. Y aquí van a cambiar los montantes económicos principalmente. Aquí tenemos quiénes son los beneficiarios, los autónomos o las autónomas, los requisitos que deben de estar de alta, ¿ves? O en el régimen de autónomo o en la mutualidad. ¿Por qué? Porque es una alternativa al régimen de autónomo, ¿vale? Que tenga a su cargo de menores de 3 años y que formalicen una contratación por cuenta ajena en cualquier modalidad, a jornada completa o a jornada parcial, pero siempre que sea superior a las 20 horas semanal, porque si no, no entraría dentro de la ayuda. Y la persona que se emplea puede estar inscrita como desempleada, ¿vale? Antes de la formalización del contrato. El nuevo contrato debe suponer un incremento de la plantilla contratada respecto al mes anterior a la formalización del mismo. No debe de haber tenido un vínculo laboral con la persona trabajadora en los 6 meses anteriores, salvo que el contrato sea realizado con la misma persona que se contrató en su momento por riesgo durante el embarazo. Es decir, como aquí estamos contratando para sustituirme por cuidado de niños menor de 3 años, si yo he tenido antes esta persona contratada porque me ha sustituido en otra situación diferente que está relacionada con el riesgo del embarazo, como el periodo de descanso, como por nacimiento de hijo o hija o adopción, pues entonces sí podré acogerme a esta ayuda porque evidentemente se entiende que puede ser que no haya pasado esos 6 meses, ¿vale? Y los gastos subvencionables, pues tenemos la contratación, así como el mantenimiento de la misma, que ha de estar durante 12 meses de forma ininterrumpida o de la parte proporcional hasta el máximo que cumpla el niño por los 3 años, ¿vale? Entonces, contando que estamos en el último periodo relacionado con la edad del menor. Cuantía, 6.000 euros por 12 meses a una persona desempleada y un poquito más, 7.200, si pertenecemos a un colectivo más determinado socialmente, que es, para empezar, el ser mujer, simplemente ya tenemos los 7.200. En el caso de los hombres, si es menor de 30 años, y luego si hay personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%, las víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo. ¿Vale? Lo mismo, estas cuantías van a ser proporcionales al periodo de tiempo contratado y a la zona horaria, ¿vale? Si está a tiempo completo, a tiempo parcial, qué tipo de parcialidad es, y eso siempre y cuando sea superior a las 20 horas semanales. Pues nada, aquí lo que vamos al objetivo de la ayuda, pues favorecer, en el caso de la ayuda de la conciliación, la línea 5,
favorecer a las mujeres que se encuentren en situación de riesgo del embarazo, así como las personas autónomas, mujeres que disfruten del periodo de descanso, ¿vale? Aquí se va a bonificar, digamos, la sustitución por sustituir que yo esté en ese periodo de descanso para cuidar o por nacimiento de mi hija, o por adopción, o por guarda y custodia. No, como guarda y custodia, por guarda o fines, acogimiento familiar. Lo mismo que estemos dando de alta por cuenta propia, que la persona se encuentre o sea, en el momento de que anterior a que se contrate, se formalice el contrato. Bueno, que que en el momento de la presente solicitud se formalice un contrato de los llamados de interinidad, porque al fin y al cabo es de un contrato de sustitución, pero no deja de ser un contrato de interinidad de toda la vida, vamos. Debe de suponer un incremento de la plantilla, nos van a subvencionar por los gastos relacionados con, quedan excluidas las relaciones laborales de carácter especial, aquí hablamos del servicio de hogar familiar, los penados. ¿Por qué estos colectivos están fuera? Porque tienen otro tipo de ayuda, ¿vale? Por otro tipo de contrato. Y es verdad que a lo mejor por las de exclusión en violencia de género y demás tienen ayuda en otro tipo de contrato, pero sin embargo sí las han incluido también en este, ¿vale? Quizás porque estamos hablando de un tema de género, y a lo mejor por eso pues se incentiva, o hay una predisposición a incentivar todo lo relacionado con el mundo de la mujer dentro de la conciliación. Fomentar también la autonomía económica de las mujeres en situación. Correcto. Cuantía de los importes, 3.200, aquí vamos por semanas. Teniendo en cuenta el número de semanas, pues irá aumentando la proporción, y teniendo en cuenta la situación. Es decir, si estamos hablando de mujeres que se encuentran en riesgo del embarazo, ¿vale? Tenemos 8 semanas, 3.200 euros. Sin embargo, evidentemente, los descansos por motivos de nacimiento, de hijo, adopción, guarda y fines, tenemos por 16 semanas 1.700 euros. También hemos de añadirle que a esto tienen la prestación del 100% del permiso de maternidad. Eso también hay que añadirlo, que no son excluyentes, que son compatibles. Son compatibles. Vale, eso es uno. Vale, suma. Los 1.700 euros para los contratos de interinidad a jornada completa, por motivos de nacimiento, hijo o hija, guarda o fines de adopción y demás. 1.900. Y luego tenemos las cuantías se incrementan teniendo en cuenta los segmentos poblacionales. Un 50% a personas desempleadas, que sean mujeres, stop, hombres menores de 30 años, stop, personas con discapacidad reconocidas en un grado igual o superior al 33%, stop, y víctimas de violencia de género o víctimas del terrorismo. ¿Vale? Igual, la tenemos en cuenta que siempre sean contratos superiores a las 20 horas semanales. Si no, no hay bonificación. Y ya, poco más. Gracias por la atención. No sé si tenéis más preguntas. De todas maneras, esas dos ayudas las he pasado así como un poco más rápido, porque de todas formas tiene que ser la convocatoria, y estamos en julio, y cuando nos demos cuenta tenemos esa convocatoria y siempre viene o con aspectos nuevos y con algunas modificaciones. Entonces, bueno, lo mismo incluso hablamos de otras cantidades. Ojalá. Ojalá. Bueno, pues muchas gracias, Sofía, De por nada, compartir tus conocimientos con nosotras y nosotros. Y si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, os repito que bueno, vamos a pasar lo que es la grabación, la presentación también, y que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis respecto a la solicitud de las ayudas, que estamos ahora, bueno, pues hasta 30 de agosto para solicitarla. Os puse por aquí el correo, por si queréis os lo vuelvo a poner. Y bueno, y un consejo en la ayuda, que hay que rellenarla pues, de una manera tranquila, y ver que se rellenan todas las casillas, y no dar por hecho pues aspectos que a lo mejor no señalemos, que no sabemos si hay que señalarlo o no, pues mejor enterarnos si señala o no. Recuerdo siempre casos de
lee un formulario de aceptación, ¿no? Y hay que señalar las casillas de aceptamos la ayuda o sí, soy la persona que se inscribe. ¿Sabes? Y tú dices, no, pero si yo lo he rellenado todo y no he puesto si soy la persona que se inscribe, pues tienes que poner sí, soy la persona que se inscribe por una sencilla razón, porque no basta solamente con presentar el formulario, aunque forme parte de él, porque la formulario hay que rellenarlos completos. Mira, Melavani, que además la tuvimos ayer, la compañera, en la jornada de Ah, movimiento vale. consulta, pregunta a ella que si las ayudas se podrían solicitar después de estar constituida la cooperativa, por si no llegara a la convocatoria de este año. Se puede, Que habría que pero buscar. siempre y cuando estemos hablando de inscribirla posteriormente, si es de nueva creación, inscribirla posteriormente, que terminan el 30 de agosto, pues a partir del 1 de septiembre. ¿Vale? De hecho, tengo ya un caso de que a ellas, por unas situaciones personales y de trabajo, no les va a cuadrar esta convocatoria y entonces tenemos prevista constituirla a partir del 1 de septiembre, con idea de que entren de una manera mucho más tranquila, más relajada, sin sobresalto y sin problemática, pues a partir de la convocatoria del año que viene. ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta más o si Ahí hay una, ¿no? está ¿Quién todo puede claro. ver? Ah, no, ¿quién puede ver sus mensajes? Vale, vale. Vale. Si lo tenéis todo claro, o si os surge dudas a posteriori, más tarde, mañana, en adelante, de aquí a que lo solicitéis, pues lo dicho, podéis contactar con nosotras aquí en el correo electrónico, en Faesta, o bien conmigo, con sonia@faesta.es, o el general de Faesta, faesta@faesta.es, que me lo derivan, y os mandaremos tanto la presentación como el enlace a la grabación de la jornada de hoy. Y yo siempre digo que es una de las mejores ayudas que hay a la hora de autoemplearse. Y de hecho, es la que menos bajas ocasiona una vez que se autoemplea. No pasa como con la de el autónomo individual que ha habido, que han mirado si cumplían el año, si cumplían los dos, y ahora me doy de baja, si no tengo que devolverla, no sé cuánto, que se ha dado, por desgracia, se ha dado muchos casos de eso. Y sin embargo, en el caso de las cooperativas se da muy poco, en comparación muy poco. Entonces, digamos que se crea un tejido empresarial que hay una intención de consolidarse en el tiempo, no en base a una cuota. ¿Vale? Pues si no hay más preguntas, nos despedimos deseando que tengáis muy buen día Y bueno, y nos vemos en la próxima. nos vemos. Un saludo y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Gracias, hasta Adiós. luego. Gracias.